Hoy día yo quiero hablar acerca de un mensaje de la palabra, quiero hablar acerca de Felipe el evangelista, pero no solamente quiero hablar acerca de Felipe y el evangelista, o Felipe el evangelista como ustedes lo ven ahí, sino que quiero establecer algunos puntos importantes que usted tiene que saber. Amén. Mientras estábamos adorando, una de las cosas que venía a mi corazón es lo que la Biblia dice en Romanos 2:13 creo que es, que dice lo siguiente, ¿no? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Lo que la Biblia dice que no son aquellos necesariamente los oidores, dice, ¿no? No son los oidores de la ley los justos ante Dios. Está en Romanos 2:13. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Y ciertamente, ¿qué es la ley, no? La ley son los mandatos, son los mandamientos que Dios nos ha dado, es su palabra. Pero la Biblia dice que la ley se hizo carne y habitó. La palabra, el verbo, se hizo carne, habitó entre nosotros y vino a este mundo. Amén. Y cuando vino a este mundo, una de las cosas que Él hizo fue acercar al hombre a Él. Porque, hermanos, el cumplimiento de las obras, ¿cuántos de nosotros tratamos de hacer las cosas correctamente? Y sabemos que vamos a fallar. Sí. Pero lo que Cristo establece es que todo aquel que viene a mí, dice, Él no le echa fuera. Y todo aquel que viene a Él será salvo para poder ser resucitado en el día postrero. El plan de Dios es que nosotros podamos entender quién es Cristo. Así que el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Es la respuesta de Dios al problema del hombre. El Evangelio es lo único que tiene el poder de deshacer las obras del diablo. Hay obras del diablo en su vida, en su hogar, en su familia, en su vida íntima, relacional, en su vida personal. Hay obras del diablo y uno se preguntaría, pero ¿cuáles son esas obras del diablo? ¿A qué se refiere la Biblia cuando nos habla obras del diablo? Y se refiere obviamente a todas las consecuencias que trae el pecado, cuando la gente está atrapada en el pecado. Depresión, drogadicción, refugios emocionales, tantas cosas en las que el hombre se ve atrapado y no tiene escapatoria. Bueno, el Evangelio es lo único que tiene el poder, la Biblia dice, de deshacer estas obras. Así que el Evangelio, como regalo que Dios ha dado al hombre, tiene un poder sobrenatural. ¿Cuál es? De anular el problema espiritual del hombre. Y como consecuencia, todas sus demás áreas, sean físicas, emocionales, también van a ser anuladas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Colosenses 2:14 que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, que una persona que está siendo afligida o que vive las consecuencias de su pecado, está siendo afligida porque la Biblia dice que hay un acta de decretos que trabajan en contra de él. Ahora, cuando el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, y no estamos hablando de los oidores solamente, porque ciertamente la fe viene por el oír y el oír, pero la fe viene por el oír y el oír, es decir, el creer en Dios viene por el oír y el oír. Creerle a Dios es otra cosa. Conceptualmente muchos de nosotros podemos saber quién es Jesús, qué es lo que Él vino a hacer, qué es lo que Él hizo. La Biblia dice que cuando el Evangelio entra al corazón de una persona, también dice que los demonios son desalojados. ¿Qué son los demonios? Son esa serie de principados y potestades que han venido atacando al hombre por años. En algunos casos de manera externa, en otros casos de manera más cercana, oprimiéndolos, y en muchos casos poseyéndolos. Está, por un lado, la opresión, que es externa, y por otro lado, cuando el diablo domina la vida de una persona. ¿Cómo lo hace? A través de espíritus inmundos. Pero la Biblia dice en Colosenses 2:15 que Él despojó a los principados y a las potestades. Dice que los despojó, los desalojó. Dice, y triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona comienza a escuchar la palabra y el Evangelio comienza a venir a su vida, esas deberían de ser las evidencias que se deberían de ver.
¿Por qué? Porque el Evangelio tiene la misión de restaurar, sanar a una persona de una manera íntegra, pero lo va haciendo poco a poco. Por eso es que 3 Juan 2, que es un versículo que ahorita mismo ha venido a mi mente. 3 Juan 2 dice, amados, dice, y vamos a ver si podemos llegar ahí rapidito. Ese versículo no te lo digo. 3 Juan 2, sí, porque no tiene capítulo, solamente tiene un solo capítulo 3 Juan. Por eso digo 3 Juan 2, pero podríamos decir capítulo 1, porque es el único capítulo, verso 2. 3 Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Y mucha gente toma este versículo desde un ángulo, ¿no? Mi necesidad económica, nuestra necesidad material, o de trabajo, o de muchas cosas que el hombre pueda anhelar. Pero dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y Dios es bien claro, ese es el deseo de Dios. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. En la medida en que nuestra alma prospera, ¿qué es el alma? El alma son nuestras emociones, es nuestro yo, es nuestros deseos, es nuestro anhelo. El alma es lo que conduce al hombre. Pero en el alma también están los pensamientos, también está el intelecto. En la medida en que nuestra alma prospera en la palabra, es decir, comienza a entender la palabra de Dios, la prosperidad va a venir. Y no solamente una prosperidad económica como mucha gente desea y anhela, porque el plan de Dios es que primero tú seas restaurado. Tú tienes que ser restaurado. Tú tienes que ser restaurado. Tú necesitas ser levantado. Tú necesitas ser sanado, sanada. Amén. Entonces, Dios quiere restaurar al hombre. Y la única forma de restaurar al hombre es a través del Evangelio. Esto, hermanos, no lo vamos a lograr solamente leyendo la Biblia por uno mismo. La Biblia nos muestra el ejemplo de un hombre que venía de adorar a Dios, entre comillas. Dile al lado, venía de adorar a Dios. Ok, venía de adorar a Dios. Era un etíope que había ido a adorar a Dios y se estaba regresando con lo que él creía que era la adoración que Dios necesitaba, ¿no? Él pensaba que él estaba yendo a adorar a Dios, pero la verdad es que él estaba regresando y él creía que había adorado a Dios, pero él leía la Biblia por su propia cuenta. En este caso no la Biblia, sino las Escrituras, pero es la Biblia. Hoy la tenemos completa, en ese momento la teníamos. Y él estaba leyendo el libro de Isaías. Y en eso Felipe, de quien vamos a hablar ahora un poco más, el evangelista, porque así lo llama la Biblia, Felipe el evangelista, y luego se los voy a mostrar, se le acerca, traspuesto por Dios y por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios le dice a Felipe, ponte al lado de ese carro. Y se da cuenta que este hombre está leyendo la Biblia. ¿Cuántos de nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta, leyendo por nosotros mismos la Biblia? ¿Verdad? Y tratamos, y queremos, sí, intelectualmente entendemos. Y este hombre le dice, ¿entiendes lo que lees? Porque él estaba hablando y estaba leyendo el libro de Isaías. Y él le responde, ¿cómo entenderé si no hay quien me disipule? Perdón, no dice eso la Biblia. Yo he agregado eso. Pero ¿cómo entenderé si no hay quien me disipule? ¿Cómo entenderé si no hay quien me confronte? ¿Cómo entenderé si no hay quien pueda ver por mi vida? ¿Por qué? ¿Cómo entenderé si no hay quien me explique? Dijo él. Hermanos, si el Evangelio fuera tan sencillo como leer la Biblia y encontrar la verdad en ella por uno mismo, entonces no necesitaría Dios la iglesia, ni tampoco hubiera sido necesaria tampoco la venida de Cristo, porque el hombre pecó, ya pues pecó, le dejo un manual para que se salve. Entonces cada persona que lee su manual puede salvarse. No fue así. No fue así. ¿Qué hizo el Señor? El Señor envía a sus hijos por aquellos que necesitan escuchar la palabra.
Es más, lo que yo estoy haciendo acá, yo no estoy discipulando a nadie aquí. Yo solamente estoy dando el mensaje de la palabra. Y este mensaje le puede ayudar a usted a entrar en un nivel de entendimiento, pero no lo va a ayudar a confrontar su vida y a ayudarlo a usted a desarrollar su vida. Es fácil negociar el tiempo de Dios cuando no entendemos quién es Dios y no valoramos, porque en realidad no sabemos lo que Él ha hecho. Pero cuando usted comienza a aprender y a saber qué es lo que hizo Jesucristo por usted, eso va a cambiar. Entonces, en el mundo, yo quiero que sepa usted algo: siempre ha habido persecución en contra de la obra de Dios por parte del enemigo, siempre. Y el enemigo se ha encargado de levantar persecución sobre el Evangelio. A Satanás no le interesa tu dinero, por si acaso. Él lo da en riquezas a mucha gente que él sostiene para que la maldad prospere en este mundo. Satanás no le interesa de repente que te vaya mal en la vida. O sea, el hombre desde que nace, no importa, escúchame bien lo que le voy a decir, no importa, así nazca en una cuna de oro o en una cuna de clase media, no importa lo que el hombre haga, su final va a ser camino de muerte, su final va a ser doloroso. Y no me refiero a la muerte misma, sino a la tragedia de lo que le corresponde a cada persona vivir. Y vamos a tener momentos y eventos felices, entre comillas, pero esclavos. Y a la larga el hombre va a comenzar a sufrir. ¿Por qué digo esto? Porque el enemigo siempre se ha levantado en contra del Evangelio. Lo único que él quiere es que usted no conozca la verdad del Evangelio. Y si la conoce, va a tratar de mezclarla. Y sabe, con lo primero que lo va a mezclar es con sus propios pensamientos, como lo ha hecho conmigo y como lo hace con mucha gente. Pero quiere que le diga algo: mis pensamientos contaminan la palabra. Yo necesito la palabra pura, limpia. Por eso es que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra, porque esta es la única que puede generar vida en una persona. Entonces, el enemigo se levanta cada vez que hay algo verdadero. Él se levanta para levantar lo falso, ¿verdad? Nadie conoce aquí un billete de $175. ¿Quién conoce un billete de $175? O de 175 soles. No existe, ¿verdad? ¿Por qué no existe el billete de 175? Porque no lo han hecho. No circula. Pero ¿cuántos saben que existen billetes falsos de 100 soles o de $100? Existe el falso porque existe el verdadero. Solamente se falsifica lo. Entonces Satanás, cada vez que la obra de Dios comienza a establecerse en un lugar, él se va a encargar de levantar lo falso al costado, alrededor. ¿Para qué? Para que usted se incline hacia lo falso creyendo que es verdadero. ¿Cuánta gente es estafada así, verdad? Vienen de otros países, cambian en un lugar y se dan cuenta que son extranjeros y les dan billetes falsos por verdaderos. Porque no saben, porque no conocen. Vamos a leer el libro de Hechos y voy a leer solamente del 1 al 13 y luego voy a verlo textualmente, verso por verso. Porque con este mensaje no solamente quiero hablar acerca de Felipe el Evangelista, la obra de Dios, sino quiero hablar también a su vida. Quiero que a través de este mensaje usted pueda aprender a leer la Biblia. Amén. Que es el objetivo cada mañana, ¿no? Cada vez que nos acercamos a la palabra, el objetivo es que Dios nos hable. Hechos capítulo 8, verso del 1 al 13, dice: y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de Saulo de Tarso. En aquel día hubo una gran persecución, dice, contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 2: y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba, dice, la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba. ¿A quién les predicaba?
O le decía 5 fórmulas para que tu matrimonio sea perfecto. Felipe decía 3 razones para que tú tengas una vida de éxito. Ven, vamos, quiero motivarte, quiero motivar tu vida. No. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, dice. Verso 6. Y la gente unánime, es decir, con una atención única, ¿no? Unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, y no solamente oyendo, dice, y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Estamos hablando de Samaria, ojo. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Verso 10. A ese oían, dice, atentamente. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Ellos decían eso, ¿verdad? Verso 11. Y le estaban atentos. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, dice. Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre, dice, con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y vamos a leer hasta ahí, porque, hermanos, vamos a establecer varios puntos acá, y lo que me interesa, aparte de hablar de Felipe el Evangelista, es cómo nosotros tenemos que comenzar a mirar la palabra, ¿amén? Con entendimiento. Dice en el verso 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Eso es lo que dice en el verso 1. ¿Quién era Saulo? Dice, y Saulo consentía en la muerte, en su muerte. ¿Quién era Saulo? Saulo de Tarso es quien nosotros vamos a conocer después como el apóstol Pablo. Pero ¿quién era Saulo? Saulo era un perseguidor de la iglesia, era un recalcitrante, un extremista, era un protector, era un hombre que procuraba que la ley judía y que la religión judía no se contaminase. Era un fariseo de fariseos, dice la Biblia, y la palabra fariseo era una persona muy ocupada en las cosas religiosas de la ley de Dios y procuraba que éstas se cumplan. Jesús había sido acusado de sedicioso, es decir, de un insurrecto, de una persona que provocó una revolución contra el sistema que la religión judía tenía establecida. Y una de las cosas que había consentido Pablo era la muerte de Esteban. ¿Quién era Esteban? Esteban fue el primer hombre que muere por causa del evangelio, por eso le conocen como el primer mártir. Y la Biblia dice de que Saulo estaba presente y él consintió con su muerte. ¿Por qué? Porque más importante que esta tragedia para él, desde el ángulo de él, más importante que la vida de una persona es que el mal se propague. Así que él consintió la muerte de Esteban. Y por eso es que la Biblia dice que él consintió con su muerte. Ahora, era evidente, escuchen, en lo que había en Pablo no solamente era un celo. ¿Saben lo que es celo, verdad? Cuando alguien cuida y guarda algo y lo atesora, que no quiere que nadie lo dañe, lo contamine, o que nadie ni siquiera lo toque. Había un celo de parte de él, pero no solamente un celo. Este celo, provocado obviamente por el sistema, sin Dios, lo llevó a él a generar un odio al punto de que él
Saulo perseguía a los cristianos, los perseguía. Por eso era evidente cómo el odio de Saulo hacia los creyentes hasta ese momento usado por el diablo, y en su entender, Saulo, él estaba defendiendo la verdad, él estaba defendiendo la pureza de la religión judía que había aprendido de sus padres y de los maestros más renombrados como Gamaliel, de la cual él a determinada edad, él abrazó la religión y él se hizo protector, justiciero, se hizo fariseo. ¿Por qué? Porque él creía en eso y para él eso era la verdad. Como mucha gente hoy en día cree muchas de las religiones que están siguiendo y creen que son verdad y la defienden. Pero la gran diferencia es que Pablo conocía perfectamente el manejo de la religión y él creía que le hacía un favor a Dios. En otras palabras, él se estaba ganando el cielo en su entender de él. Por eso es que su odio se hace evidente. Pero miren lo que dice Pablo después que conoce el Evangelio. 1 Timoteo capítulo 1, vamos al verso 13 al 16. Y miren cómo él mismo se adjetiva, ¿no? Se califica a sí mismo. Habiendo sido yo antes, dice, blasfemo, perseguidor e injuriador. Dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice. ¿Cómo lo hizo? Por ignorancia. ¿Y en qué más? Y en incredulidad. ¿Saben cuáles fueron las primeras palabras que el Señor le menciona a él cuando se encuentra con él? Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero él no lo estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Él estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, a los creyentes. Y él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, Señor, y se arrodilló inmediatamente porque él entendió. Él entendió. Verso 14, 1 Timoteo 1:14. Pero la gracia de nuestro Señor, dice, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, de los cuales, ¿qué dice él? Pero Pablo no creía eso antes. Él creía que era justo, y no solamente que era justo, sino que era recontra bueno. ¿Te imaginas a alguien que sea recontra bueno? Ya él era más bueno que ellos. Y él era así. Verso 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, dice, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habría de creer en él para vida eterna. ¿Qué es lo que está pasando acá con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo reconoce quién es Dios, reconoce que Jesús es Dios, y él, que pensaba que era bueno en primer lugar, en segundo lugar, que protegía la religión judía, se dio cuenta que lo que él protegía y cuidaba no era nada, sino simplemente estaba siendo usado por el diablo. Como mucha gente hoy en día protege y cuida algo que no conoce. Yo siempre tengo una anécdota acerca de cuando uno cuida y protege algo que no conoce. Una señora agarra y le dice a un hombre que se ha casado con su esposa, está feliz, ¿no? Ya tienen 3 años de matrimonio, pero le dice a su esposa, ¿no? Porque el primer año, el día de Navidad, le trae un pavo, pero el pavo trozado. Qué rico es el pavo en la mesa, ¿no? Todo enterito ahí, cuando lo vas a cortar. No quiero darles hambre. Pero agarra y él, molesto porque el pavo está trozado, y le dice a su esposa, mi amor, pero ¿por qué no lo pones entero? No, secreto de familia, le dice. Esto me enseñó mi mamá. Y por eso sale más rico. Come y disfruta. Así que un día van a la casa de la suegra. Y la suegra lo mismo, ¿no? El pavo igual trozado. Pero un día van a la casa de la abuela, 3er año, ¿no? Y en ese 3er año que van a la casa de la abuela,
Dice, abuelita, ¿por qué trozas el pavo? A ver, cuéntame cuál es el secreto. Ay, hijito, es que hasta ahorita nadie me regala un horno más grande. Pero la hija y la nieta habían adoptado algo, incluso le habían puesto justificación de su propio lado. Ellas mismas habían justificado algo que no conocían y que no entendían. Y eso es normalmente lo que pasa con mucha gente cuando tratamos de defender algo que no conocemos. Y el Evangelio, la palabra de Dios, está tratando de entrar al corazón de la gente para que puedan conocer la verdad. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Cuando Pablo conoció la verdad, dijo, se volvió contrario, todo lo contrario, porque se dio cuenta que él estaba equivocado. Ahora, si bien es cierto, Dios usó esta persecución para que el Evangelio se expanda por el mundo. Y hay eventos en nuestra vida que van a ser dolorosos, pero Dios está en control. Si tú eres de Cristo, si tu vida está en las manos de Cristo y está en control de Él, todo lo que te pase va a ayudarte a bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero pastor, ¿cómo que todo lo que me pase? Porque a veces nos ocurren cosas, pero no entendemos. Y cuando no entendemos, ¿qué hacemos? Renegamos, pero en vez de hacer la pregunta, Señor, ¿qué cosa es lo que me quiere mostrar? ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es tu plan en todo esto? Que deberían ser las preguntas correctas, ¿no? Pero en el caso de ellos comenzaron a ser perseguidos, y estamos leyendo Hechos capítulo 8, hemos leído el verso 1, pero la Biblia de Mateo 5:11 dice, bienaventurados. En otras palabras, dichosos, dice. Dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo, dice. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Satanás siempre se va a levantar en contra del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo que el hombre necesita. La respuesta que el hombre necesita. Eso es Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es Cristo. ¿Y qué es el Evangelio? La respuesta de Dios al problema del hombre. Es la restauración del hombre, que se hace manifiesta cuando el Evangelio comienza a entrar en el corazón del hombre. Pero Satanás siempre ha querido enturbiar esto. Vamos a Hechos capítulo 8, verso 2. Para ver qué pasó con Esteban. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y dice en el verso 3 de Hechos que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Saulo todavía no era creyente. Cuando él se hace creyente, Dios le cambia el nombre de Saulo por Pablo. Amén. Ahora, asolar es una expresión que se empleaba para referirse a una devastación que se hacía sobre una ciudad, o cuando un animal despedaza a su presa, un animal salvaje. A ver, cuando vemos en Nat Geo, cuando el león comienzan a capturar a su presa y lo asolan, lo devastan, se lo comen, ¿no? Lo devoran. Eso es lo que hacía Saulo con la iglesia, porque él pensaba que lo que él estaba haciendo era correcto. Ahora, eso no ha cambiado de ese tiempo a esta hora. Las estrategias ciertamente han cambiado, pero Satanás sigue persiguiendo a la iglesia, sigue persiguiendo el Evangelio. Él no quiere que el Evangelio sea predicado, porque él sabe que el Evangelio es lo único que puede libertar al hombre. Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos, dice Hechos 8:4, iban por todas partes anunciando. ¿Qué anunciaban? O sea, ellos estaban perseguidos, ¿no? ¿Y por qué estaban perseguidos? Por comunicar el Evangelio. ¿Cuál era la razón por la cual ellos eran perseguidos? No porque se habían portado mal, no porque habían robado, no porque habían tomado, no eran perseguidos porque habían tenido mala conducta, eran perseguidos solo por causa del Evangelio. Acá nosotros hemos tenido mamás que les han dicho a sus hijas o a sus hijos, les han dicho, yo te prefiero que te vayas a una fiesta
a que vayas a esa iglesia. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que una fiesta sea algo malo, pero si es un lugar donde la persona está propensa a drogas, alcohol, está poniendo en riesgo su vida con relaciones sexuales que pueden traer como consecuencia enfermedades venéreas, ¿qué prefieres, la iglesia o algo así? Te prefiero así, de esta manera, y no que vayas a esa iglesia. O sea, no le decía nada cuando se iba a tono, pero cuando comienzan a venir a la iglesia, o cuando hacían lo que se les da la gana, ahora que vienen a la iglesia, hijito, por si acaso, nosotros siempre comemos el pavo trozado. ¿Me dejo entender? Y comienzan a defender algo que no entienden, porque no conocen. Y no conocen la obra que Dios quiere hacer en el corazón del hombre. Entonces, en este caso, vemos que los que fueron esparcidos, ¿y por qué causa eran esparcidos? ¿Por qué causa estaban huyendo? Estaban huyendo porque comunicaban el Evangelio. ¿Qué era lo sencillo para que ellos no sean perseguidos? Quedarse callados. Pero ellos dijeron, nadie va a taparme la boca para comunicar este Evangelio. No importa, no lo hago acá, se iban a otra ciudad y seguían comunicando el Evangelio. Entonces, lejos de Satanás de detener el Evangelio, ¿qué es lo que estaba ocurriendo con el Evangelio? Se expandía, ¿verdad? Se expandía. Se expandía. Ahora, ellos huían de cada lugar, pero cada vez que huían, dejaban un testimonio: que Cristo es el Señor, que Cristo resolvió mi problema. Y eso era lo que ellos iban trasladando. Huían, pero sin dejar por ello de dar su testimonio a Cristo en todos los lugares a donde Cristo llegaba. Hoy nos dicen, oye, ¿sabes qué? No me gusta tu religión. Vaya. Y nos quedamos callados. Si no podemos hablar, que nuestras actitudes hablen, que nuestro comportamiento hable. Amén. Que Dios sea reflejado en nosotros. Sino de qué Dios estamos hablando. El problema es que aún el Evangelio no ha resuelto el problema de muchos, porque muchos creen que conocen el Evangelio, pero no lo conocen. Y muchos creen que conocen a Dios, pero no lo conocen. Conocen una religión. Conocen mucha letra, saben mucho acerca de la Biblia. Podrían recitarse incluso pasajes completos. Pero aún esa palabra no es vida en ellos. Y si no es vida en ellos, se hace infructuosa. Y por eso es que viven de manera miserable. Sí, suena duro, pero esa es la verdad. Hechos 8:5. Entonces, dice Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué dice? Que le predicaba a Cristo. Vamos a ver quién era este Felipe. Él fue uno de los apóstoles. Amén. Uno de los apóstoles escogidos por Dios. Y quise remitirme un poquito a su vida para que usted le conozca un poquito mejor. En Juan 1:43, Jesús lo llama y le dice, sígueme. En Juan 1:43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. ¿Y sabe lo que hizo Felipe? Lo siguió. Amén. Pero ¿quién va a ser este Felipe? Este Felipe fue probado ante las multitudes por Jesús. En Juan 6, versos 5 y 6 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, dijo a Felipe, Juan capítulo 6, versos 5 y 6, y le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Habían por lo menos 15,000 personas ahí. Y Jesús le hace la pregunta a Felipe. ¿Pero qué dice en el verso 6? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe fue un discípulo que estuvo en entrenamiento por el Señor. Amén. ¿Qué significa eso? Que Dios caminó con él y tuvo que pasar momentos para aprender a depender y para que él conozca quién es su Dios. Porque mucha gente camina con Dios y no le conoce. Vienen a la iglesia y no le conocen. No sé si me dejo entender. Leen la Biblia, pero no le conocen. Eso abunda. Amén.
Yo era uno de ellos. Y yo digo, amén. Gracias, Señor, por liberarme. Entonces, al igual que los demás discípulos, él no entendía quién era Cristo, pero caminaba con él. No, pero si yo le conozco, mira, yo he andado con él. No le conoces. ¿Cuánta gente nosotros creemos que conocemos y no conocemos? Ya, ellos caminaban con Jesús, pero no le conocían. Y le costó entender en determinado momento la verdad. ¿Saben por qué le costó entender la verdad? Porque cuando estuvo caminando con él, Felipe le dice, ya, Señor, solamente te pido una cosa, muéstranos al Padre y con eso me basta. Vamos ahí. Juan 14, 8. En Juan 14, 8 y 9 le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y me basta. Si ellos hubieran conocido quién es Cristo, ellos sabrían que Jesús está en el Padre y el Padre está en el Hijo, que los dos son uno. Pero no le conocía. Por eso le dice, Jesús le dijo, cuando le responde, ¿no? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstrame al Padre. Este era Felipe. Este era Felipe el evangelista ahora, que Dios estaba usando. Amén. Pero acá lo estamos viendo en el proceso de su entrenamiento, donde todos los errores y todos los horrores por los que tuvo que pasar. Amén. ¿Cuántos cometemos errores y horrores? Amén. Y eso es necesario. Nadie se salva de eso. Felipe es el primer misionero evangelista nombrado en las Escrituras. Y al primero que se le confiere también el título de evangelista. En Hechos 21:8, a él se le otorga el título de evangelista. Y con esto no estoy diciendo que tenía un título, sino que lo mencionan como Felipe el evangelista por primera vez. Dice en Hechos 21:8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, está hablando Lucas, porque él escribe el libro de Hechos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista. ¿Felipe quién? El evangelista. ¿Por qué? ¿Qué es un evangelista? Es alguien que trae el evangelio, las buenas noticias, a ver, las buenas nuevas. Ese era Felipe. Ahora Dios estaba usando a Felipe para esparcir su evangelio. Nuevamente, vamos a Hechos capítulo 8, verso del 5 al 7. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime dice, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora, qué interesante lo que se menciona aquí. Porque acá dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Cuando se predica a Cristo en un lugar, siempre hay gozo en ese lugar. ¿Por qué hay gozo? Porque el evangelio, ¿qué hace? Destruye las obras del diablo. ¿Qué es el evangelio? La respuesta de Dios al problema del hombre. El evangelio es Cristo. Cuando se predica a Cristo, con entendimiento, con propiedad, con poder del Espíritu Santo, para que abra el entendimiento de la gente, las obras del diablo comienzan a deshacerse. Es como la luz aquí. ¿Se prendió la luz? ¿Dónde están las tinieblas? Desaparece. Es lo que pasa. Entonces, pero Samaria no era cualquier lugar. ¿Qué era Samaria? Samaria era una ciudad donde Jesús ya había estado. En Samaria es donde Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Parece que fue un encuentro casual, ¿no? Cuando digo se encuentra. Pero el encuentro de Jesús con la samaritana no fue un encuentro casual. Fue un encuentro intencional. ¿Por qué digo esto y enseño esto? Porque, hermanos, Dios siempre es intencional. Amén. Siempre es intencional. Ahora, ¿qué era
era Samaria? Para poder entrar en contexto un poquito para entenderlo. Samaria había sido antiguamente la capital del reino del norte. Cuando el pueblo de Israel se dividió en el reino del sur y el reino del norte, Judá eran 10 ciudades frente a 2 ciudades. Y Samaria era parte del reino del norte, pero por causa del pecado de idolatría en el que había caído Samaria y todos los pueblos del reino del norte, que eran parte del pueblo de Israel, vinieron los asirios y se apoderaron de esa ciudad. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando viene un pueblo con otra cultura y se encuentra con una cultura, ¿qué es lo que pasa con esa cultura? Se comienza a mezclar, se sincretiza. Pero los asirios dejaron Samaria, abandonaron Samaria, pero trajeron habitantes gentiles para poblar la región. Y esto, como resultado, trajo como consecuencia una mezcla entre judíos y gentiles. Por eso se les llega a conocer como los samaritanos. Esa es la razón por la cual el pueblo de Israel, la tribu de Judá, los judíos despreciaban a los samaritanos por la mezcla que habían tenido. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de Saulo, que era un celoso del evangelio? Ya, los judíos despreciaban a los samaritanos, ni siquiera les dirigían, ni los miraban. Eran despreciados totalmente. Si Dios les encargó a los discípulos, vayan a predicar el evangelio, y les dijo, empiecen por Samaria, por eso es que Felipe empieza por Samaria. Hechos 1:8, si no me creen. Pero por eso es que empiezan por Samaria. ¿Por qué? Porque fue encargo del mismo Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo ya había estado en Samaria. Cuando se encuentra con la mujer samaritana, ¿qué es lo que ocurre con la mujer samaritana? El Señor abre su entendimiento y la libera a esta mujer, porque ella era una mujer que iba todos los días a recoger agua del pozo a ese lugar a las 12 del mediodía en pleno desierto. Eso es una locura con el calor que hace. Si aquí nomás ahorita hace calor, imagínate el calor que hace en pleno desierto al mediodía, donde el sol es más fuerte porque está encima. Pero ¿por qué iba esa mujer ahí? ¿Cuál era la razón? No quería encontrarse con nadie, porque a esa hora nadie va pues a recoger agua. ¿Por qué no quería encontrarse con nadie? Porque esta mujer tenía un pasado. Y Jesús se lo dijo, ¿no? Anda, ve y llama a tu marido. No tengo marido, le dice ella. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el hombre con el que estás viviendo ahora no es tu marido, es tu amante nomás. No le dijo eso, ¿no? Pero el hombre con el que estás viviendo ahora no es tu marido, ¿verdad? Eso es lo que ocurrió. Y ella se asombra y dice, me parece que eres profeta. Y luego cuando el Señor abre sus ojos, ella deja los cántaros, deja todo y se va corriendo a Samaria, al pueblo, a decir, vengan, escuchen a un hombre, vengan, escuchen a un hombre que me ha dicho que he tenido 5 maridos y que me ha dicho que el hombre con el que estoy viviendo, que ustedes lo conocen, ¿verdad? Ustedes, los que se hacen, los que no ven, pero que están bien chismosazos ahí mirando a la hora que entro, a la hora que salgo, con quién entro y con quién no salgo. ¿Era así o no era así? ¿Es así actualmente también o no? También ocurre así. Pero ella, sin ningún problema ya en su vida, vengan, escuchen a un hombre que me ha dicho mi vida, que me ha dicho que he tenido 5 maridos. ¿Qué mujer en su sano juicio dice eso, no? O sea, ¿quién quiere que diga, oye, has tenido tu amante? No, vengan, escucha a un hombre que me ha dicho que he tenido 3 amantes, no, pero que he tenido, sea hombre o mujer. Pero ella, ¿por qué lo hizo? Porque se encontró liberada. El Señor la rescató. Y ella se encargó de esparcir el evangelio de Cristo en Samaria, algo que un judío no iba a hacer nunca. Pero no quedó allí, sino que luego Jesús fue a Samaria. Y los hombres le dijeron de Samaria, ya no creemos, le dijeron a ella, solamente por lo que tú nos has dicho, sino que nosotros lo hemos visto y hemos entrado en contexto. Entonces, Felipe, Dios lo manda a Samaria. ¿Pero por qué lo manda a Samaria si el evangelio ya había entrado a Samaria? ¿Pero por qué lo manda a Samaria?
¿Por qué Felipe el evangelista, Dios le dice, anda a Samaria? Hechos 1:8, pon un ratito, por favor. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, que era la ciudad principal, ¿verdad? En toda Judea, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra. Estamos en Samaria ahorita, acá, leyendo el pasaje. Felipe está entrando ¿a dónde? A Samaria. ¿Pero por qué le dice que entre a Samaria? Porque, hermanos, inmediatamente el Evangelio entra a su vida, inmediatamente Satanás levanta algo parecido para que usted no venga más a la iglesia, para que usted no vaya a su grupo de alcance, para que usted no vaya al grupo de discipulado. Porque va a levantar algo parecido, similar, pero está lleno de engaño y de mentira. ¿Qué? ¿Y por qué dices eso, pastor? Porque es así. Viene el Evangelio a tu vida, inmediatamente Satanás, él no va a querer que tú escuches esta palabra. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a mezclar. Y va a tratar de distraerte y de sacarte. Lo único que él quiere es que tú no escuches nada más. Pero no puede porque estás aquí ahora. ¿Amén? Y los que están escuchando este mensaje, presten oídos. ¿Por qué? Porque él va a poner distractivos. Él va a poner falsas pruebas. ¿Para qué? Para mantener encerrado al hombre. Es importante señalar que inmediatamente el Evangelio llega a un lugar, Satanás va a tratar de imitar la verdad con falsas señales y prodigios. ¿Acaso Jesús no hizo señales y prodigios en Samaria? Sí. Y si no me cree, la Biblia dice, creo, no recuerdo el verso, usted puede buscarlo, que si se quisieran escribir todas las cosas que hizo Jesús, no alcanzarían los libros. Porque fueron muchas. Y Jesús hizo señales y prodigios. Pero él se olvidó de Samaria. Se lo dejó marcado. Cuando le habló a su discípulo, dijo, no te olvides de Samaria. Hechos 1:8, ¿verdad? No te olvides de Samaria. ¿Por qué? Porque él sabía que inmediatamente se siembra la palabra, la cizaña aparece. Y es lo que pasa en los grupos de alcance, es lo que pasa en el grupo de discipulado. Cuando la gente comienza a recibir la palabra, inmediatamente Satanás viene con cualquier otra mentira. No, ¿qué estás haciendo ahí? Eso es una secta. No. O cualquier otra cosa se va a comenzar a presentar para que tú no vayas. Hechos 8:9. Pero había un hombre, dice, llamado Simón. Estoy leyendo Hechos capítulo 8, verso del 9 al 12 voy a leer. Llamado Simón, que antes, ¿qué dice? Hechos capítulo 8, verso del 9 al 12. Que antes, dice, ejercía la magia en aquella ciudad. Un ratito, ¿acaso no es la ciudad donde Jesús había estado antes? ¿Cuántos años habrán pasado? ¿10? No más de 10, creo yo. ¿Pero qué hizo Satanás? ¿Qué hizo Satanás? Levantó a este Simón. Y él va a levantar falsos maestros, falsos profetas, falsedad, engaño, mentira. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar ¿por quién? ¿Quién era el único grande que había pasado por ese lugar? Cristo es el grande, Cristo es el Señor, Cristo es Dios. Él es el que había pasado por Samaria. ¿Pero qué estaba pasando ahora? Jesús obviamente cumplió su misión, pero ¿qué le dijo a los discípulos? No te olvides de Samaria. ¿Por qué? Porque Él sabe. Por eso, hermano, no te olvides de llamar a tus contactos, no te olvides de llamar a tus discípulos, porque Satanás va a querer levantar en contra de ellos algo. Y de hecho que hay muchos de ustedes que están recibiendo llamadas, sí, es que no puedo, es que esto se me presenta, es que no sé, es que no, y cualquier pretexto es bueno. Pero Dios quiere que sigas escuchando la palabra. No pierdas, no te dejes engañar, como este hombre lo hizo. ¿Y qué es lo que hizo? Ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. El único grande ahí es Cristo. O sea, ¿por quién se hacía pasar él? Él no decía que era Jesús, pero se hacía pasar por alguien grande. O sea, ¿qué me muestra eso? Ya vino uno acá que desató, que hizo milagros, hizo señales. Y cuando viene otro, este es como... Entonces ya la gente no lo toma a Jesús en serio. No sé si me dejo entender. ¿Me están escuchando o no? La gente no comienza a tomar a Jesús en serio. No comienzan a ver a Jesús como el Señor, sino que cualquier chamán, cualquier
tonto puede pararse, entre comillas, ¿no? Y aparentar que son lo mismo. Aparentar y aparecen como si fueran lo mismo. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. ¿Y qué dice? A ese oían atentamente todos. ¿Por qué? Porque Jesús ya había preparado el terreno para su evangelio. ¿Qué necesita la gente? ¿Sanidades? ¿Milagros? ¿Señales? ¿Eso es lo que necesita la gente? La gente no necesita eso. Eso es lo que va a recibir como consecuencia. Pero lo que la gente necesita es resolver el problema de raíz, el problema de origen. ¿Cuál es el problema de origen? Está separado de Dios. Y no importa si viene a la iglesia. Si su problema sigue es porque aún no ha entendido. No me digas cuánto entiendes, porque no se trata de cuánto sabemos, sino se trata de cuánto vivimos, cuánto este evangelio es real en nuestra vida. No sé si me dejo entender. A este oían atentamente, ¿cuántos en el pueblo? ¿Cuántos? Dice una mayoría, un porcentaje, todos. O sea, ¿por quién se hacía pasar este charlatán? Por el Cristo, porque el Cristo es el que había estado antes, ¿o no es así? Se hacía pasar por el Cristo. Dice, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Verso 11. Y le estaban atentos, dice, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero ¿qué dice el verso 12? Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio. ¿Cuántos Felipes hay aquí? ¿Cuántos Felipes hay aquí? Amén. ¿Cuántos Felipes necesitamos que se levanten aquí? Amén. Hermanos, no dejes a tus discípulos, no los sueltes, por favor. Si Dios te los ha dado, tienes que encargarte de sus vidas. Y eso no significa, discípulo, esto es para ti, o creyente que estás yendo a un grupo de acaso, no significa que tienes que estar ahí para que te digan todo lo que tienes que hacer. Lo único que tienes que hacer es escuchar el evangelio. Te voy a decir algo, a mí no me beneficia ser amigo del pastor, tampoco me beneficia ser amigo de los líderes. Es una amistad y una relación, sí. ¿Sabes qué me beneficia del pastor? La palabra. ¿Sabes lo que me beneficia de los líderes? La palabra. No, es que a veces queremos establecer ya relación. No, el pastor es mi pata, mi amigo. No, mi líder sí, mi chochera. No, Angelito yo lo conozco, es mi amigo, mi pata, mi chochera. Escucha la palabra. Júntate con él para escuchar la palabra. Júntate con tu líder para escuchar la palabra, para ver qué es lo que Dios tiene para ti. Y plantea tu problema conforme a la palabra. Y deja que la palabra resuelva tu problema. Que este evangelio sea real en ti. Dice, les había engañado por mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban. ¿Sabe para qué fue Felipe? Para bautizarlos. Fue para bautizarlos y para que creyeran en el nombre que es sobre todo nombre, tanto hombres como mujeres. Ahora, hoy en día, hermanos, la seducción y el engaño es lo mismo. El hombre está seducido por el engaño, ya sea de las riquezas, del juego, los placeres, depresiones, refugios emocionales. El hombre está atrapado. Y el hombre está buscando respuesta. Pero ¿sabes? Inmediatamente una persona, a mí me ha pasado, pues yo también discipulo. A mí me han pasado personas que cuando vienen la primera semana, está la segunda semana, la tercera semana, comienzan a ver resultados. Las cosas comienzan a mejorar, las cosas comienzan a cambiar, su economía, sus relaciones, sus cosas, y ya negocian. Ya sé, otro día. ¿Y saben? Después los he visto después de tiempo peor. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron. No se mantuvieron. Jesús dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. El engaño de este mundo lo enseña la Biblia en 2 Corintios 4, 3, 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no
les resplandezca la luz del Evangelio. Satanás, él no quiere quitarte tu billetera, eso es nada. Él lo único que quiere quitarte es el Evangelio. Y a veces, pastor, no tengo plata. Camina. Y si es muy lejos, predica pues en el micro. Ay, pastor, qué mal. Bueno, sí. No hay problema. Yo sé que muchos acá, hermanos, podemos ayudarnos unos a otros con el tema de los pasajes. Y eso no es problema. Pero escucha el Evangelio. No negocies el tiempo. En mi época, cuando yo conocí a Cristo, estaba tan loquito por Cristo. Y ahí está Raquel de testigo. Con su hermano nos íbamos a comer a San Marquito, porque 10 céntimos, por carnet universitario, la comida era el cubierto nada más. Te pagabas el cubierto. Nos íbamos vamos a comer ya, vamos. Y claro, nos pasábamos también de abusivos nosotros, ¿no? Porque no hay que pagar pasaje. ¿Cómo no pagamos pasaje? Algunos, pues no. El que no podía pagar su pasaje ya predica, pues predicábamos en el micro y nos íbamos. Así era, así es. Pero hermanos, este Evangelio es tan precioso que vale todo lo que nosotros podemos querer o anhelar. Vale todo, lo vale todo. 1 Juan 2, 16 y 17 dice: porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que no estás yendo a tu discipulado. El problema de los Felipes es que no se están dando tiempo tampoco para llamar. Tenemos que darnos tiempo. Esto es lo más importante. Y quieren que te diga algo, los frutos los vas a ver. Porque hay gente que queremos que Dios sea nuestro Aladino, ¿no? Señor, ya pedimos y queremos que se cumpla todo lo que queremos. No es así. El Evangelio no consiste en eso. El Evangelio consiste en que la voluntad de Dios se haga, no la tuya. Ni tu voluntad, ni mi voluntad. Felipe, ¿qué es lo que comenzó a hacer? Lleno del Espíritu Santo, les predicaba lo que ellos necesitaban recibir. Por eso es que Felipe es llamado el evangelista. Fue el primer evangelista. No solo evangelista, ¿por qué? Porque compartía el Evangelio, pero él también pasaba tiempo, hermanos. Felipe no les predicó de ciencia, no les habló de filosofía, no les habló de historia, no les habló de moralidad o no les habló acerca de los resultados de la alta crítica, o qué dice la filosofía, o qué dice la psicología. Felipe solamente fue con un solo mensaje para destruir cualquier obra de Satanás en la vida de alguien: Cristo. No, pero hoy día, no, pero es que Jesús no es suficiente. Sí, yo ya sé que Jesús, sí, pastor, yo sé. No sabes. No, sí, yo sé. Pero yo creo que algo más necesito. No, lo que necesitas es conocerle. Porque creemos que le conocemos. En nuestra mente podemos tener muchos conceptos, pero conocerle es tu vida. Y suena mal lo que voy a decir, y lo digo para ir terminando. Mi oración, hermanos, es que el Señor haga contigo lo que necesite ser hecho. Si tienes que sufrir, sufre. Ay, pastor, qué malo. Si tienes que caerte, te caerás, pues. Que el Señor te levante. Pero no sales de este lugar hasta que le conozcas. Amén. Hasta que sepas quién es Él. Es necesario. Es necesario. Hermanos, el engaño cayó a esta ciudad. ¿Por qué vino a esta ciudad? ¿Y por qué Jesús nos mandó a Samaria? ¿Por qué vino a esta ciudad el engaño? Porque el evangelio había estado antes. Y donde hay evangelio, Satanás va a poner inmediatamente engaño en el corazón de esa persona, alrededor de esa persona. Lo va a poner con otro círculo de personas, porque él quiere que el engaño entre. ¿Para qué? Para desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo, como dice la Biblia en 2 Corintios 11:3. Pero ¿saben lo que ocurrió? ¿Qué es lo maravilloso? Y con este texto terminamos. Hechos 8:13. Dice: también creyó Simón mismo. Ese que era usado para muerte, para engaño. ¿Saben por qué? Porque hay mucha gente que es usada por su ignorancia,
Y el apóstol Pablo mismo lo dice: yo blasfemé contra Dios, hice esto, hice aquello por ignorancia. Por ignorancia. Y ojo, que era usado por el diablo con poderes, con artes mágicas y toda esa tontería, como hay ahora. Pero dice en el verso 13, y ahí nos vamos a quedar: también creyó Simón mismo. ¿Y sabe cómo yo evidencio que creo? Cuando me bautizo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre, es decir, en todo tiempo, ¿verdad?, con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba estupefacto, atónito. ¿Por qué? Porque estaba viendo el verdadero poder de Dios, no el poder ese pichirruchi que Satanás pone a la gente. Sí, porque yo lo digo, ustedes saben por qué existen las imágenes, ¿no? ¿Saben por qué existen los ídolos? Porque hacen milagros. Si no hicieran milagros, no existiría y nadie les creería. Pero ¿por qué hacen milagros? No son ellos. La Biblia dice en 1 Corintios 10:20 que detrás de ellos hay un demonio. Así es. Y que no te inclines a los demonios. Pero ¿saben por qué lo hace Satanás? Solamente para seguir confundiendo al hombre. Amén. ¿Cuántos van a ir a sus discipulados? ¿Cuántos van a buscar un discipulado si no lo tienen? Amén. En la puerta afuera tenemos una mesa donde tenemos una serie de grupos de alcance. Hermanos, hay que ponernos a cuenta. ¿Y los Felipe dónde están? Amén. Vamos a llamar a nuestras ovejas, amén, y vamos a amarlos y vamos a cumplir, como le dijo Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. No me digas que me amas, atiende a mis ovejas. Amén.